Mucho gusto saludar a un buen amigo personal y de este programa, Andrés Velázquez, especialista en delitos informáticos, presidente y fundador de Mática. ¿Cómo estás? Rodrigo, un gusto saludarte. Bienvenido. Muchísimas Gracias por estar aquí en gracias. la cabina. Oye, pues muchos asuntos apenas va comenzando el año y ya los primeros temas que tienen que ver con ciberseguridad. Uno de ellos tiene que ver con Intel y sus microprocesadores que habrían tenido una falla de origen que los hizo vulnerables a obtener, pues me parece, información clave, digamos, de todo el sistema de una computadora Ujú. en su nivel, pues más a nivel núcleo, ¿no? Digamos, más ya no se puede. Sí, 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 y es un tema que nos sorprende porque cada vez está saliendo más información. Estamos hablando de que estos procesadores que están dentro de nuestras computadoras, ¿no? Que han sido producidos en los últimos 15 años son los que se ven afectados. Y vemos dos vulnerabilidades, y es como le llamamos nosotros dentro del medio, las cuales son nombradas la primera Meltdown, la segunda Spectre, y que las dos tienen o comparten muchos de los mismos elementos, pero que tienen ciertas diferencias. Muy brevemente, para poder llegar a Sí. explicarlo, y esto lo leí hace un par de días en internet, en un blog de Cloudflare, hablan acerca de, por ejemplo, cuando vas a ir a volar en parapente, pues pones el GPS para poder llegar al lugar donde quieres llegar a ir, ¿no? Y llega un momento donde a lo mejor se pierde la señal del GPS. Lo que haces normalmente en ese momento es tomar una decisión basada en tus experiencias. Es decir, pues siempre me voy por este lado de la carretera, pues voy a hacer eso, ¿no? Eh, Minutos después vuelve a regresar la señal y pues empieza a recalcular y continúa su ruta. Exactamente igual funcionan los procesadores. Los procesadores hacen procesamiento predictivo. Antes de que tú le des clic a un link en una página web, pues más o menos ya sabe que va a cargar una página web, que va a requerir ciertos elementos y entonces está tratándose de adelantar estos pasos. Estas vulnerabilidades, entonces, lo que lograron hacer ciertos investigadores fue que dentro del procesador se comunica el sistema operativo, ¿no? De tu máquina, Windows, Mac, iOS, Linux, y entonces lograron acceder a una parte de la memoria donde se guarda información que puede llegar a ser muy importante para el usuario de la computadora, incluyendo contraseñas o llaves de cifrado. Haciendo que entonces esta vulnerabilidad sí es algo que nos puede cambiar completamente cómo estamos procesando información, pero también que para mí es muy importante el de que no hagamos un show mayor de lo que realmente es. Existen ciertos elementos alrededor de ello, y que uno de ellos tiene que ver con el hecho de que la diferencia principal entre Meltdown y Spectre es de que Meltdown únicamente afecta procesadores Intel y el Spectre, perdón, es para prácticamente todos los procesadores a nivel mundial. Es un problema de cómo los desarrolladores de hardware junto con los desarrolladores de software ocupan ambos elementos para procesar información. Ahora, esto se acaba de descubrir y hasta donde he visto no parece que habría grandes afectados o no es muy sencillo tampoco saberlo. ¿Qué sabemos, qué se sabe justamente con respecto a pues, computadoras que pudieran haber sido afectadas por esta vulnerabilidad? Mira, a final de cuentas la vulnerabilidad se ve mucho más explotable cuando estamos teniendo computadoras que son compartidas. Estamos hablando particularmente de la nube. Cuando tú contratas a lo mejor procesar algo en la nube, estás compartiendo los recursos con otros usuarios. Entonces tienes un solo procesador para a lo mejor 5 o 6 Ah, usuarios y entonces imagínate que yo estoy dentro de esa máquina virtual, ejecuto la vulnerabilidad y entonces puedo acceder a información que es oculta de otros. Ahí es donde se vuelve un tema muy complicado. El segundo escenario es en las computadoras o los dispositivos que tú y yo y todos los que nos están escuchando tenemos, que en ese sentido el problema radica en que exista algún tipo de malware, algo que nos quiera afectar, que acceda a esa sección de memoria que estaba protegida o que pensábamos que estaba protegida de forma sin protección, ¿no? Entonces yo creo que sí vamos a empezar a ver algún malware que se ejecute aprovechando de ello. Sin embargo, para poder llegar a tener acceso a la memoria, pues necesitas abrir la puerta. No es claro. así de que de la nada se vayan a meter a tu procesador. Tú tienes que abrirle la puerta para poder llegar a ejecutarlo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Es decir, pues como todas las computadoras prácticamente tienen microprocesadores, no hay una computadora que no lo tenga y una parte son Intel. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues mira, el CERT, que es el equipo de respuesta a incidentes gubernamental en Estados Unidos, lo que dice es
lo que se debería de hacer es cambiar los procesadores. Sin embargo, imagínate lo que eso representa. De los últimos 12 años. Entonces ya iniciaron demandas en Estados Unidos en contra de Intel y incluso otros fabricantes de procesadores. No sabemos hacia dónde va a ir. Hay gente que dice que se van a ver reflejados en garantías o en beneficios económicos en las compras de nuevos procesadores. Sin embargo, la realidad es de que no vamos a poder llegar a cambiar todos los procesadores del mundo, ¿no? O sea, imagínate, estamos hablando de teléfonos, computadoras, sistemas escala. Ahora, desde el sistema operativo hay actualizaciones ya, Microsoft o los demás. Yo veía que hace un par de días que Apple decía, pues sí, somos vulnerables, ¿no? Como ya muy bien lo explicabas. ¿Hay manera de que desde el software se pueda hacer algo? Lo que se puede llegar a hacer es de que desde el software se implementan algunas medidas para que no se hagan uso de ciertas llamadas al procesador que afecten esta vulnerabilidad. Sin embargo, ya existen muchísimos elementos o parches de seguridad, pero están alentando las máquinas. Entonces, ese va a ser el lado malo de estos elementos. Y bueno, la última noticia que acaba de aparecer hace un par de horas, Microsoft decidió detener la salida de los parches de seguridad porque se dio cuenta que al aplicarlo se veían afectadas las computadoras. Entonces, ahorita estamos en un limbo tecnológico donde exactamente no sabemos qué va a suceder en las próximas horas. No, y además Intel está bajo una verdadera tormenta. Ayer en el Consumer Electronics Show, que presentó ahí el CEO de la compañía, que por cierto además está siendo muy cuestionado porque vendió acciones. Ya al parecer se sabe que alerta, digamos, de que algo podría haber ocurrido con la seguridad de sus microprocesadores, y eso es un tema mayor. Pues hablaba de que no ha habido mayor afectación, pero claro, es las relaciones públicas o el PR que tiene que hacer una compañía. Ahora, ¿cómo ves, estimado Andrés, el 2018? Porque también ayer vimos, bueno, el fin de semana, el general McMaster, el asesor de seguridad de los Estados Unidos, que decía, vemos las primeras señales de una intervención rusa en la elección mexicana. Desde tu tema de expertise, más allá de los políticos, ¿se está viendo algo, digamos, en esta materia? Sé que tu área, pues no necesariamente es el asunto de si en las redes sociales se polariza o no, pero sí desde la óptica de los ataques cibernéticos, porque algo importante fue que los rusos hackearon al Partido Demócrata, y la información que de ahí obtuvieron pues fue relevante, muy relevante en la elección de los Estados Unidos. ¿Se está viendo algo en México? ¿Has detectado? Yo creo que estamos viviendo una época donde cada vez más el ambiente o la arena de tecnología, y en este caso particularmente del tema de ciberseguridad, tiene que estar ahí, ¿no? Y va a estar creciendo de una forma impresionante. Hasta este momento no tenemos algo claramente que nos identifique o que nos pueda llegar a decir que desde Rusia se están ejecutando ataques. Lo que sí estamos viendo es un incremento de ataques, particularmente hacia ciertos elementos. Por un lado, ataques hacia el sector financiero, que no es nada más de México, que prácticamente es en todos lados, y que lo que está logrando es movimiento o obtener un beneficio económico a través de dichos ataques o beneficios de información alrededor de lo que se pueda llegar a acceder del sector financiero. En ese sentido, no quiero decir que el siguiente ataque vaya a ser hacia el sector financiero. Es algo que como estamos utilizando la banca electrónica, se está llevando a cabo. Yo creo que después de lo que vimos en Estados Unidos, cómo se empezaron a meter a temas de modificación de percepción utilizando medios como las redes sociales y demás, no lo hemos detectado en México, pero sí se está viendo que hay cada vez más cierto tipo de cuentas que están teniendo injerencia en ciertas líneas de comunicación que se quieren llegar a hacer. Entonces va a ser un año muy interesante en el respecto de las elecciones, ¿no? Con el tema de las redes sociales. Va a ser un año muy interesante en cuestión de los nuevos ransomwares, las nuevas afectaciones a este malware que lo que hace es cifrar la información orientado a dispositivos que no estábamos acostumbrados, televisiones, internet de las cosas, los wearables, o sea, todo lo que traemos de tecnología como relojes inteligentes o contadores de pasos y demás, y cómo todo lo que estamos haciendo en nuestra vida que está vinculado a la tecnología puede llegar a tener una afectación. Por último, preguntarte, Andrés, ¿cuál sería tu recomendación, digamos, en un 2018? Yo ya no cuento con la privacidad, es decir, hay que tener mucho cuidado, pero si alguien realmente te pone como un objetivo en términos de hackeo, alguien que tiene capacidades, obviamente,
te va a hackear. Es muy difícil que no. Pero ¿cuáles serían tus recomendaciones a nivel ciudadano para un año 2018 que, como ya lo señalas, pues se antoja un escenario bastante intenso en materia de ciberataques? El año pasado vimos WannaCry, este ransomware, que después ya, de acuerdo a Estados Unidos, vino de Corea del Norte, junto con muchos otros hackeos. ¿Qué hacer a nivel ciudadano? Mira, yo creo que a mí me gusta tratar de aterrizar estas cosas de una forma que sea muy entendible. Cuando empezó a surgir el tema de inseguridad en la Ciudad de México o en otras ciudades, empezamos a aprender y a entender qué era lo que teníamos que hacer alrededor de nosotros para tratar de minimizarlo. Obviamente habrá situaciones donde, pues, ni modo, ¿no? Sí. No hay opción. Pero yo creo que el tema de educación siempre va a ser un tema muy importante. El entender que cuando estamos utilizando una computadora puede llegar a haber alguien que esté interesado en nuestra información. Y eso no significa en no utilizar el Internet, no utilizar la tecnología, sino que podamos llegar a compartimentalizar y dejar muy claro, tanto dentro de nuestros negocios como a nivel personal, qué es lo que vamos a hacer. En el tema de negocios hay algo que es muy común en este país. Tenemos 2, 3 personas dentro del área de contabilidad y tenemos un solo token. De tal forma que en el momento en que hay una operación no identificada, pues cómo podemos llegar realmente a determinar dónde estuvo la falla. Entonces, son cosas tan pequeñas, pero que nos pueden llegar a cambiar completamente la forma de cómo nos conducimos alrededor de tecnología. Sí, más que los humanos, normalmente las fallas vienen, más que los sistemas, vienen de los humanos, ¿no? El eslabón más débil es a quien le puso password de password a su computadora, que todavía Exactamente. ocurre. Y bueno, hoy estamos celebrando porque este año finalmente la palabra Star Wars se convirtió en una de las contraseñas más utilizadas a nivel mundial. A nivel mundial. Pues bueno, ahí está. Andrés, como siempre, un gusto. Gracias por Igualmente, estar muchísimas aquí. gracias, Rodrigo. Ahí escuchamos a Andrés Velázquez, especialista en delitos informáticos, ciberseguridad, presidente y fundador de Mática, una de las firmas más importantes en México en dicha materia. Vamos a